Buenas noches, profesor. Un momentito comenzando. No sé si me escuchan. Sí, sí, perfecto. Gracias. Bueno, creo que ya. Sí. Bueno, voy a ir mencionando unas cosas. Voy a ir haciendo más bien un diagrama. eh, y ahorita ya no voy a escribir tanto, nada más voy a ponerlo para explicar algunas cosas, para terminar de hacer lo que me quedé la vez pasada. Y entonces hacer un ejercicio que va a ser para explicar algo que ya hemos estado haciendo. Creo que ya. A ver. Pues déjenme ir haciendo. Voy a ir haciendo entonces. Buenas noches. Ya voy a ir comenzando en lo que llegan más alumnos, más compañeros. Déjenme ir haciendo aquí una figura y en base a esta figura, pues ya no escribir tanto, simplemente nada más para hacer la explicación y terminar un ejercicio, bueno, una parte en la que me quedé la vez pasada. Y ahorita recordamos un poquito en qué me quedé, ¿no? Entonces déjenme hacer la figura rápidamente. Ajá, así, luego de aquí está perpendicular. Bueno, es más, ya no, ya ni siquiera estoy mencionando cómo es la figura, ¿no? Porque ya la vez pasada lo hice a detalle, cómo la fui construyendo, entonces ya para que no sea tan tardado, ¿no? Sea más ágil esta parte. Entonces ya nada más déjenme darle nombres aquí a los puntos importantes. Este ángulo es alfa, este es beta. También les quiero ir comentando en lo que hago la figura, que yo creo que va a ser conveniente eh, que mejor dejemos, como antes, cuando dejábamos las tareas, las dejábamos el viernes y entonces dejábamos toda la semana para que la fueran entregando, ¿no? Entonces, o sea, la dejábamos, por ejemplo, este viernes, ¿no? Y dábamos toda la semana hasta el siguiente viernes para, para que la entregaran. Pienso que va a ser así, más eficiente, o sea, va a ser mejor porque les va a dar más tiempo de hacerla, ¿no? Con calma. Entonces eso es lo que les quería comentar, ¿no? En lo que acabo de construir la figura y en lo que a ver si llegan más compañeros. Este es perpendicular, a este punto le pusimos Q, porque como damos nada más la dejamos el viernes y luego se entrega el lunes, como que es muy poco tiempo, ¿no? Entonces, mejor como estaba antes, bueno, acostumbrábamos a hacerlo así, dejarla el viernes y hasta el siguiente viernes, dar toda la semana, ¿no? Prácticamente para hacer la tarea. Ya para el examen, pues sí va a ser, ¿no? El viernes y entregarlo el lunes, ¿no? Es así. Pero las tareas sí creo que eso lo voy a hacer ya en la siguiente, ¿no? Para que tengan más tiempo y pues, la puedan hacer con más calma, ¿no? También porque si no, luego no da tiempo, ¿no? Con tanta cosa. Entonces, ahora sí, déjenme ir comenzando. Em, sí, me están preguntando que si podemos extender la fecha de entrega. Yo creo que sí, ya mejor que desde esta tarea sea así para que no estén tan atareados, la entregan el viernes y ya el viernes dejamos nueva tarea y así, ¿no? Y recuerden también, tengan en mente, así por nada, tengan en mente que dijimos que cada que se junten cuatro tareas, o bueno, más bien una, dos, tres tareas y a la cuarta o a la quinta sería el primer examen parcial, ¿no? Entonces, como ya habíamos dicho que la primera tarea no, o sea, no tuvieran tanto pendiente de esa porque era como un poco de recordatorio. Pues vamos a dejar que pasen cuatro tareas para que sea el primer parcial. Entonces, nada más para que lo vayan teniendo en mente, ¿no? Y entonces vamos a cambiar, como les comento, la fecha, ¿no? De entrega.
dejarles que, por ejemplo, que se deje el viernes y que se entregue hasta el otro viernes, ¿no? Para que tengan más tiempo de trabajar con calma y si quieren ganarse de esos puntos, pues sea más sencillo, ¿no? O sea, para que no sea tanta presión de el viernes y luego entregarlo el lunes. Bueno, déjenme entonces ir haciendo esto. Entonces ya nada más lo voy a ir comentando, ya no lo voy a ir apuntando. Ya lo hice, la vez pasada ya lo hice a detalle. Entonces, ya no voy a ir apuntando para que no se haga tan largo, ¿no? Entonces, tenemos que en el triángulo PON, aquí está el origen, ajá, pues es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, en ese triángulo podemos calcular el coseno de alfa más beta, ¿no? Y el coseno, pues, de este ángulo completo, pues se calcula como cateto adyacente entre hipotenusa, pues entonces es ON entre OP. Eso tenemos por un lado. Pero esto es igual, a su vez, ¿a qué? Pues ON es igual a OM menos NM, ¿no? O sea, todo este menos S, ¿no? Entonces aquí lo puedo poner como OM menos NM, ¿no? Y ya no escribo tanto porque, pues como les digo, ya lo había hecho, ¿no? Todo a detalle. Ahora, eh, en el triángulo, en el triángulo QO, QOM, QOM, o sea, este triángulo, este es un triángulo rectángulo, ¿no? Este es un triángulo rectángulo, por lo que ahí podemos calcular entonces el coseno de alfa en ese triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo se tiene que el coseno de alfa, pues es cateto adyacente, que en ese caso es OM, entre hipotenusa, que en este caso es OQ, ¿no? Y entonces de aquí puedo esta ecuación que obtengo aquí, pues me queda como OQ por coseno de alfa igual a OM, ¿no? Y ya tengo el valor OM, ¿no? El que aquí ocupo. Bueno, entonces ahora en el triángulo POQ, en el triángulo POQ, o sea, este también es un triángulo rectángulo. Entonces aquí también puedo puedo calcular el coseno de beta. En ese caso es el coseno de beta. Y ese pues, es cateto adyacente, que sería OQ, entre hipotenusa, pero la hipotenusa es OP. Y entonces de esa ecuación, pues ya nada más despejo, ¿no? Bueno, despejo el OQ, que es OP coseno de beta igual a OQ. Y este OQ, pues lo puedo sustituir aquí, ¿no? Meter aquí. Ya lo obtuve. Y entonces esta ecuación, a su vez, teniendo en cuenta este valor de OQ, pues a su vez me va a quedar como OP por coseno de beta por coseno de alfa igual a OM, ¿no? Así es como me va a quedar. Y entonces ya tengo OM, ¿no? Ya tengo el OM completo. Ahora voy a obtener el NM. El NM. El NM, pues igual, ¿no? Lo puedo obtener de una forma igual sencilla. Además, debo aquí poner entre paréntesis que NM, pues es igual a RQ. Ujú, es igual a RQ, porque pues NM es un segmento, es un lado del rectángulo que aquí se forma, ¿no? Del rectángulo RNMQ. Entonces, NM pues es igual a RQ, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Y entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, ahora calculo entonces RQ para obtener NM. Entonces, en el triángulo PRQ, en el triángulo PRQ, o sea, en este triángulo, que es un triángulo rectángulo, en ese se tiene que ya nosotros ya probamos que este ángulo de aquí es alfa, entonces ahí puedo calcular el seno de alfa, ¿no? El seno de alfa sería cateto opuesto, que en este caso sería RQ entre hipotenusa, que en este caso sería QP. Ujú, QP. Y eso, pues a su vez, esta ecuación a su vez la puedo ver como QP por seno de alfa igual a RQ, ¿no? Y ya tengo, digamos, RQ, ¿no? Ahora, en el triángulo POQ, POQ, a ver, déjenme ahí ponerlo, o sea, en perdón, hasta acá, ¿no? Este triángulo, el POQ, puedo calcular eh, el seno de beta, ¿no? El seno de beta, que sería igual a cateto opuesto, que en este caso es QP,
entre la hipotenusa, que es OP. Pues esa ecuación a su vez la puedo ver como OP por seno de beta igual a QP. Y este QP pues es el que puedo sustituir aquí, ¿no? Entonces esta ecuación, teniendo en cuenta, perdón, este valor de QP, pues puedo verla como OP seno de beta por seno de alfa igual a RQ, ¿no? Y entonces ya obtuve RQ y ya obtuve OM, ¿no? Ya tengo los dos valores, bueno, porque RQ es igual a NM, pues ya tengo los dos valores que ahí ocupo. Y entonces pues ya puedo hacer aquí toda una cadena de igualdades para obtener el coseno de beta, coseno de alfa más beta, que es ON entre OP igual a OM, pero OM es OP coseno de beta, coseno de alfa, menos RQ, o bueno, menos NM, pero NM es RQ y RQ es igual a OP eh, seno, ay, dejen de escribirlo bien, porque bueno, si no, no se va a entender ahí. Igual a seno de beta, seno de alfa, ¿no? Y todo esto entre OP. Pues ya nada más, ¿no? OP está multiplicando aquí al coseno de beta, coseno de alfa, y el OP pues está multiplicando al seno de beta, seno de alfa, pues lo puedo sacar como factor común, y entonces de aquí ya obtengo que esto es coseno de beta, coseno de alfa, menos seno de beta, seno de alfa, aquí abajo ya no me cupo, ¿no? Y ya obtuve entonces el coseno de alfa más beta, eh, cuando alfa más beta es suman un triángulo agudo, ¿no? Eso es lo que les quería acabar de comentar. Y ya pues, no escribí tanto, puesto que ya lo había hecho, como les digo, a detalle, ¿no? Eh, entonces vamos a continuar con lo que estábamos, que es nada más un poco les comento con lo que estábamos. Estábamos calculando la proyección de un segmento M1, M2 sobre un eje arbitrario, ¿no? Entonces, aquí como ya hemos hecho varios trabajos o ya hicimos mucho sobre esto, solamente les voy a ir comentando y luego pasamos al ejemplo que es parte de la explicación. Entonces, ya vimos que si U es un eje arbitrario, horizontal, con dirección positiva de izquierda a derecha, así. Esto se puede hacer, ¿no? En cualquier dirección, pero digamos en esta dirección. Entonces, y M1, un segmento. Y entonces phi, el ángulo que forma U con el segmento, ¿no? Entonces, digamos aquí, pues podemos prolongar el semieje hacia allá, por ejemplo, y prolongar el segmento, y digamos este sería phi, pero para poder calcular, digamos, o verlo de una forma más clara, pues podríamos nosotros trazar una paralela por M1, paralela a M2, a U, al semieje U, que pase por M1, y entonces tener en cuenta este ángulo, ¿no? Em, Aquí nada más lo que hay que tener en cuenta es que nosotros ya vimos que el coseno de phi es igual al coseno de menos phi, ¿no? Entonces no importa, digamos, cómo midamos este ángulo, ¿no? Podemos medirlo, o sea, no importa si el signo del ángulo, no, o sea, no altera el valor del coseno, el signo del ángulo. Ahora, dos cosas que hay que tener en cuenta también. Si phi es agudo, o sea, menor de 90 grados, entonces lo que vamos a tener es que el coseno de phi, pues es positivo. El coseno de un ángulo agudo siempre es positivo y la proyección con respecto a U de M1, M2, pues también va a ser positiva. ¿Por qué? Aquí rápidamente en este dibujo que tenemos aquí nos podemos dar cuenta cómo la proyección sí es positiva. Digo, lo del coseno de que el coseno de un ángulo agudo es positivo es, digamos, un resultado de la geometría o ajá, un resultado de la geometría básica, ¿no? Digamos que no, voy a entrar en discusión, ¿no? Pero lo que sí podemos o lo que sí tenemos que también tener en cuenta, que sí es positivo esto, porque pues aquí por ejemplo, bajamos la perpendicular a M1, que sería la proyección de M1, la perpendicular a U por M1, perdón, que sería entonces aquí, digamos, un U mayúscula 1 con coordenada U1, y aquí, digamos, un U2 mayúscula con coordenada U2, ¿no? Y entonces la proyección sobre U
M1, M2, pues va a ser igual a U1, U2. Y eso lo calculamos como las U2 chiquita menos U1 chiquita, y esta es una magnitud. Pero desde aquí nos damos cuenta que la dirección, o sea, realmente como U1 y U2 están en la dirección positiva, digamos, del eje U, pues entonces esta magnitud va a ser positiva, ¿no? Va a ser positiva. Entonces sí, ¿no? Digamos que así, nada más comentándolo sin entrar muchos en detalle, puede ver uno que si el ángulo que forman el eje O en el segmento M1, M2 y el semieje U, si este ángulo es agudo, ahí aquí le puse alfa, pero es phi, ¿no? Aquí es phi. No le hagan caso a esto que le puse alfa. Si es agudo, entonces tanto este como este son positivos. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y la otra, déjenme aquí abajo hacer un diagrama similar, una imagen similar. También poner aquí eh, algo así, ¿no? En este caso, que este sea M1. Ay, no le quité lo de hacer segmentos y ya estoy ahí haciendo cosas raras. Este es un M1, M2. O sea, cuando pongo M1, M2, siempre estoy teniendo en cuenta que la dirección la estoy midiendo de M1 hacia M2. No digo que positiva, porque la dirección positiva yo desde el principio la estoy eligiendo así. Entonces, si estoy diciendo dirección de M1 a M2, pues obviamente en este caso de M1 a M2 va a ser negativa. Si fuera como acá arriba, pues sería positiva, porque va a coincidir con la dirección del semieje que estoy considerando, que es hacia acá, ¿no? Positiva. Bueno, en este caso, digamos, prolongo, y entonces el ángulo a considerar, si así no lo puedo ver, lo puedo ver trazando una paralela por M1, y entonces este va a ser, ¿no? Este va a ser, para que coincida con la dirección de M1 a M2, ¿no? Digamos, esa va a ser el ángulo, en este caso que voy a considerar, el ángulo phi. Y entonces en este caso, como el ángulo es como ay, phi es mayor de 90 grados, o sea, es un ángulo obtuso, pues el coseno de phi es negativo, ¿no? El coseno de phi es negativo, y la proyección sobre U de M1, M2, pues también va a ser negativa, porque aquí vamos a tener la proyección de M1, este será el U1 mayúscula con coordenada U1 minúscula, y este será el U2 mayúscula con coordenada U2. Entonces, pues la proyección sobre U de M1, M2, pues sería U2, perdón, U1, ay, déjenme escribirlo bien, ¿no? U1 igual U1, U2, que sería U2 menos U1. Pero U1, de U1 a U2, pues va en sentido contrario, ¿no? A la dirección positiva que yo elegí. Voy de U1 a U2. Desde aquí se ve. Entonces sería negativa. Esto sería negativo. Y por ejemplo, y pues aquí tenemos que entonces, si el ángulo es obtuso, tanto el coseno como la proyección son negativas, y si el ángulo es agudo, pues la proyección y el coseno son positivos. Ahora sí, vamos a hacer un ejemplo para que se comprenda un poco, bueno, que se comprenda esto, ¿no? Entonces, ejemplo, eh, pues dados los puntos M1, aquí sí, como es un ejemplo concreto, pues aquí sí con coordenadas numéricas, ¿no? El punto M1 tiene coordenadas M1, 1,1, y el punto M2 tiene coordenadas 4,6, ¿no? Ahora, pues el ejercicio dice hallar la proyección. Ya va a ser lo último que vamos a hacer sobre esto. Em, bueno, por el momento, y luego vamos a entrar a lo que es la división de un segmento en una cierta proporción, bueno, en cierta proporción, ¿no? Y lo vamos a ver a fondo realmente, porque en muchos casos luego se ve muy, muy por encima, y entonces no profundizar en los conceptos, pues no nos deja
entender luego cosas más complejas. Además, profundizar realmente no es tan difícil, ¿no? Pasa pasa por los puntos en A con coordenada 1,0 y B con coordenada 5,3, ¿no? En dirección de A a B. Si así nos están diciendo que es en dirección de A a B, quiere decir que no importa cómo estemos colocados en el eje, en el plano cartesiano, la dirección positiva la vamos a medir de A a B. Entonces déjenme aquí hacer un dibujo de lo que nos están diciendo. Voy a tratar de no escribir tanto, más bien de irlo explicando e ir dibujando, ¿no? Pues lo que vayamos sacando, ¿no? Bueno, déjenme aquí ponerle. Bueno, antes de hacer el dibujo y de hacer la solución, de escribir la solución o de explicar la solución, aquí como una explicación, digamos, antes de la solución, hay que tener en cuenta varias cosas que ya hicimos. Por un lado, nosotros ya sabemos que el coseno de alfa más beta, pues es igual a coseno de beta, coseno de alfa, menos seno de beta, seno de alfa, ¿no? Y el seno de alfa más beta, que también ya fue la primera fórmula que obtuvimos, geométricamente la obtuvimos, que es el igual al coseno de beta, coseno de alfa, más seno de beta, seno de alfa, ¿no? Nosotros ya sabemos eso. También otras cosas que tenemos que tener en cuenta, que nosotros ya vimos que el coseno de phi pues, es igual al coseno de menos phi y el seno de menos phi pues es igual a, más bien, ajá, es igual a menos seno de phi, ¿no? Estas cosas ya. ¿Y qué más les quiero comentar? Sí, también aquí rápidamente quiero hacer una explicación. Ahorita voy a borrar esto, ¿no? Para poder empezar la solución, pero quiero que recuerden también esto, que si nosotros, bueno, aquí tenemos el plano cartesiano y tenemos un segmento, ¿no? M1, M2. Entonces, nosotros ya vimos, ¿no? Que la proyección del segmento M1, M2 sobre el eje X, pues es A1 con X1 a 2x2, ¿no? Porque el punto M1 tiene coordenadas x1, y1 y el punto M2 tiene coordenadas x2, y2, ¿no? Y entonces, en las coordenadas sobre el eje Y, de manera similar, ¿no? Análoga. B1 tiene coordenada y1 y B2 tiene coordenada y2, ¿no? Esas son las proyecciones de los puntos y la proyección del segmento, pues es todo esto sobre el eje X y la proyección del segmento, pues es todo esto sobre el eje Y, ¿no? Y esas son magnitudes. Ahora, nosotros también ya vimos o definimos, le pusimos así, dijimos también para simplificar notación, X mayúscula de esta manera, pues dijimos es A1, A2, que es igual a X2 menos X1, ¿no? O sea, es la proyección del segmento M1, M2 sobre el eje X, ¿no? Y así también denotamos la proyección del segmento sobre el eje Y, P1, P2 igual a Y2 menos Y1, ¿no? Y entonces, pues hay varias formas de escribir la proyección. La proyección sobre el eje X de M1, M2, pues la podemos poner como X2 menos X1 o la podemos poner como la X mayúscula, ¿no? También, porque pues es todo esto. Similarmente, ¿no? O sea, análogamente la proyección sobre el eje Y de M1, M2, pues la podemos poner como Y mayúscula porque pues también así denotamos las proyecciones, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todos estos elementos, sobre todo esto de las proyecciones, que en cualquier momento podemos usar una u otra notación, pero no olvidar qué es lo que está detrás, qué es esto, qué es lo que está detrás, porque si las usamos y no tenemos en cuenta qué es lo que está detrás, puede uno confundirse, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, ahora sí ya vamos a empezar con la solución, nada más déjenme borrar todo esto, ya estaba rayando yo aquí. Eso no lo pierdan de vista. Entonces déjenme hacer pues el dibujo. 2, 3, 4, 5, 6 de lo que nos están dando
y lo que nos están pidiendo. Estoy procurando que como les he comentado, las unidades en ambos ejes siempre deben de ser la misma. O sea, si yo aquí mido con centímetros, pues acá también, ¿no? En el eje Y con centímetros. Porque si no tienen la misma unidad, pues es confuso. Se puede utilizar con unidades distintas, pero hay que indicarlo, ¿no? Y para poderlo interpretar adecuadamente. Entonces, em, M1 es el 1,1, ¿no? Que está más o menos por aquí. Este es M1. Y el M2 es el 4,6. O sea, a ver, bueno, aquí está 1, 2, 3, 4. Por aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por aquí está el 6, más o menos. Bueno, aquí está el 1. Por ahí está, por aquí, ¿no? Por aquí más o menos va a estar el M2. Nada más que pues ahí ya no les voy a poner las coordenadas. Aquí, como aquí están, en el mencionadas en el ejemplo desde el inicio, para no amontonar mucho, ¿no? Tratar de no amontonar mucho. Entonces, es el segmento que va de M1 a M2, ¿no? Ahora, sobre el eje que pasa por los puntos A, que es 1,0, o sea, sería 1,0, sería este sería A, y B, que es 5,3, ¿no? Este es 5, 1, 2, este sería el 3, ¿no? Entonces está por aquí, estaría B. Entonces, este es el eje, ¿no? Que tiene dirección de A a B. Quiere decir que la dirección positiva en este eje, pues la vamos a medir así, ¿no? Esta va a ser la dirección positiva. Entonces, déjenme aquí prolongar un poco nada más. Siempre podemos prolongar un segmento. Ahora sí, lo que nos está diciendo el ejercicio es que calculemos la proyección de M1, M2 sobre sobre el eje, pues A1, AB, perdón, AB. Entonces sería calcular, pues esto, ¿no? Eh, el segmento que está entre estas proyecciones. Eso es lo que nos está pidiendo hacer el ejercicio. Entonces, ya que tenemos todo, bueno, y la dirección positiva es hacia acá, ¿no? Incluso lo voy a poner aquí. Este vendría siendo como el eje U, como de lo que estuvimos comentando, ¿no? Un segmento y un eje U arbitrario, donde este es M1, M2 y es calcular, ¿no? La proyección del segmento sobre este eje arbitrario. Es lo que estamos haciendo, pero ya aquí de manera concreta, ¿no? Aquí ya con números y todo en el plano cartesiano. Entonces, ahora sí, bueno, para determinar todos los ángulos que necesitamos, porque aquí vamos a ocupar varios ángulos, porque si lo recuerdan, ahí está todo esto. También ya vimos que la proyección sobre el eje X de un segmento M1, M2, también lo podemos hacer teniendo en cuenta su longitud, la longitud del segmento, y el coseno, ¿no? Del ángulo que forma con respecto a los ejes, con respecto al eje X, ¿no? Que sería el ángulo polar. Lo mismo pasa con la proyección, no, sí, esta es la proyección, ¿no? Con respecto al eje X. Así, incluso sacamos una fórmula eh, que es X igual a D coseno de phi, ¿no? Pero pues X, como ya bien dijimos, es X2 menos X1, es decir, es la proyección, ¿no? Sobre el eje X de M1, M2, ¿no? Esto ya lo hicimos y ya lo estuvimos viendo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita con los números pienso que ya se va eh, a aclarar más esto, ¿no? Entonces, para determinar todos los ángulos que necesitamos, pues tracemos una paralela al eje X por M1, ¿no? Una paralela al eje X por M1. Déjenme trazarla y les explico por qué, ¿no? Que sería pues esto. Esta sería la paralela al eje X por el punto M1. Pues la tracé para poder calcular el ángulo polar que hace el segmento M1, M2 con el eje X. Entonces, como la dirección en que tiene que girar este eje, para poder que tiene la dirección positiva hacia acá, para poder coincidir con la dirección positiva del segmento M1, M2, pues es esta dirección.
este ángulo y además es positivo, pues este va a ser nuestro ángulo polar que vamos a llamar teta. Ahora, lo mismo, ¿no? Para ver el ángulo que el eje AB, el eje que nos dieron AB, forma con respecto al eje X, pues también podemos trazar la paralela a AB que pasa por M1, ¿no? Entonces trazamos la paralela a AB que pasa por M1, esta paralela, y esa va a ser em, para ver el ángulo que forman, pues, perdón, aquí es para ver el ángulo que forman M1, M2, el segmento M1, M2, con respecto a este eje que nos dieron, ¿no? Este eje que nos dieron. Entonces sería este ángulo, ¿no? También, porque la dirección positiva de este eje, pues, es hacia acá, y la dirección positiva de M1, M2, pues, también es hacia acá. Entonces tendría que girar este eje, y a este, pues, le vamos a poner phi, ¿no? A este ángulo, phi. Bueno, déjenme aquí borrarle, este es phi. Ahora, para ver qué ángulo forman el eje, el AB, el eje AB y el eje X, pues consideramos este ángulo, ¿no? Este ángulo que tenemos aquí. Sería el ángulo que están formando el eje X, porque esta es la paralela al eje X, con respecto al eje que nos dieron AB, porque esta que tracé por M1, pues es paralela a AB, ¿no? Entonces, este ángulo de aquí, este sería el teta prima. Ajá, ese sería el ángulo polar de teta prima sería el ángulo polar de AB con respecto al eje X. Teta sería el ángulo polar de M1, M2 con respecto al eje X y phi sería el ángulo polar pero con respecto al eje que nos dieron, al eje AB. Entonces ya tenemos como que todos los ángulos que necesitamos. Em, Ahora sí, tenemos entonces que phi, si notamos aquí todos los ángulos que tenemos, phi es igual a teta menos teta prima, porque teta pues es todo teta es todo y pues si le quito teta prima, le quito este pedazo y me queda phi, ¿no? Entonces sí, por un lado tenemos eso. Ahora, tenemos también que X y Y, como les había comentado, X mayúscula y Y mayúscula, pues son las proyecciones de M1, M2 respecto del eje X y respecto del eje Y, ¿no? Entonces, déjenme incluso entonces ponerle así, ¿no? Si quieren aquí, por aquí lo pongo, ¿no? X es igual a la proyección sobre el eje X de M1, M2 y Y, pues es igual a la proyección sobre el eje Y de M1, M2. Así es. Estas X, X y estas Y, pues también por otro lado aquí le puedo poner X2 menos X1 y por acá Y2 menos Y1. Y estas X2, X2, X1, Y2, Y1 están bien definidas porque M1 tiene como coordenadas 1,1. Entonces este es X1, este es Y1. Y M2 tiene como coordenadas 4,6. Entonces este es el X2 y este es el Y2. Ajá, entonces estas están bien definidas. Ahora, las que podemos aquí o las que vamos a definir como las primas, como el X prima, pues esta va a ser la proyección sobre el eje X, pero del eje que nos dieron, sería de AB. Y el Y prima va a ser la proyección sobre el eje Y del AB. Y también estas que es X, aquí sería X2 prima menos X1 prima, Y2 prima menos Y1 prima, también están bien definidas porque A tiene como coordenadas 1,0. Este sería entonces el X1 prima, este sería el X2 prima, y B tiene como coordenadas el 5,3. Entonces perdón, este sería el Y1 prima y este sería el X2 prima, Y2 prima, ¿no? Estos serían los X1, Y1 primas y estos serían los X2, Y2 prima, ¿no? Entonces,
Estas coordenadas así, vistas, digamos, si no tuviéramos en cuenta todas las coordenadas, pues sería algo raro, pero no, sí están bien definidas, ¿no? Estos números de aquí, sí están bien definidos, ¿no? Son las coordenadas precisamente de los puntos que nos dan. Déjenme, déjenme entonces, eso tenemos por un lado. Eh, bueno, ahora, ¿qué más qué más tenemos aquí? Ok. em, Déjenme abrir yo creo que una nueva hoja. Ah, bueno, y también como vamos a ocupar también la D, que es la distancia de los segmentos, bueno, vamos a ocupar estas Ds. D va a ser igual a la distancia de M1 a M2 y también vamos a ocupar una D', pero esa D' va a ser la distancia de A B, ¿no? Así. Pudimos haberle puesto R, ¿no? Y R', pero lo vamos a dejar D para que concuerde precisamente con esta fórmula que teníamos de X igual al coseno de teta, ¿no? A D igual coseno de teta, donde D pues es la distancia del segmento que estemos considerando, ¿no? Entonces por eso le quiero dejar D. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y esta pues también, ¿no? La podemos calcular. Ya vimos cómo calcular la distancia entre dos puntos, ¿no? Y pues la distancia de M1 a M2 pues sería calcular la distancia de esta pareja de puntos, ¿no? Utilizando la fórmula que ya vimos. Y D' pues, sería calcular la distancia de A B, ¿no? Utilizando igual la fórmula que ya vimos. Entonces ahora sí déjenme abrir una hoja nueva. Ahora sí. Ahora sí, por otra parte, ya que comentamos todos esos elementos, tenemos que la proyección eh, eh, de A sobre AB de M1, M2, que esto no es como, no es más que, por ejemplo, como nosotros teníamos, ¿no? M1, M2, y este es el semieje U, y nosotros calculábamos la proyección sobre M, sobre U de M1, M2, ¿no? Pero ahora en el ejemplo que estamos haciendo, pues el eje U vendría haciendo, pues el que está determinado por el segmento AB, ¿no? Entonces tendría que ser la proyección de M1, M2 sobre AB, que eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? La proyección de este segmento sobre este eje, ¿no? Que pasa por estos puntos. Entonces, por eso es que estoy viendo qué es lo que voy a obtener si calculo esa proyección. Pues bueno, esa proyección es igual a D, o sea, la distancia del segmento M1, M2, por el coseno, de acuerdo a la fórmula que ya vimos, el coseno del ángulo polar que forma este segmento con respecto a este eje. Y el ángulo polar que forma este segmento con respecto a este eje, pues le llamamos phi, ¿no? Pero nosotros vimos que phi, o sea, esto quedaría como coseno de phi, pero nosotros vimos que phi es igual a teta menos teta prima, ¿no? Eso fue lo que aquí comenté, ¿no? Aquí lo puse. Phi es igual a teta menos teta prima. Entonces, simplemente nada más tengo en cuenta eso. Y ahora, pues yo ya sé calcular ya sé calcular el coseno de la suma de dos ángulos, ¿no? Y entonces esto de aquí, esto del coseno, lo puedo ver así. Bueno, lo voy a poner aquí abajo. Lo puedo ver como coseno de teta más menos teta prima. Lo puedo ver de esa manera. Y entonces a eso aplicarle la fórmula que yo sé, ¿no? Entonces eso sería, bueno, no me voy a comer la D, ¿no? La D la voy a ir dejando aquí. Eso sería D y desarrollo lo de aquí adentro con la fórmula que ya vimos, ¿no? Entonces eso sería coseno de teta por coseno de menos teta prima menos seno de teta por seno de menos teta prima, ¿no? De acuerdo a la fórmula que yo ya sé. Pero bueno, si quieren aquí le pongo pero, yo sé que el coseno de teta de menos teta prima, pues es igual a coseno de teta prima, porque ya vimos que coseno de phi es igual a coseno de menos phi, ¿no? Y yo también sé que seno de menos teta prima
pues es igual a menos seno de teta prima, ¿no? Eso ya lo hicimos y les dije por eso desde el principio que no olvidaran estos elementos, que los recordaran y los tuvieran bien en mente. Pues esto lo puedo utilizar para aquí, ¿no? Para cambiar esta ecuación. Y entonces eso va a ser igual a D, que multiplica a todo lo que acá adentro voy a tener, que pues en este caso sería coseno de teta, pero pues puedo utilizar esto y aquí coseno de teta prima, ¿no? Y aquí el menos de este menos teta prima, que está aquí en el seno, pues lo puedo sacar, ¿no? Lo saco, que sería como sustituir el seno de menos teta prima por esto, ¿no? Por esto. Y entonces aquí me va a quedar más seno de teta por seno de teta prima, ¿no? Y ya, ¿no? Ya Ahora, pues aquí ya nada más es trabajar esto, ¿no? Trabajar esto. Y esto pues es igual a d coseno de teta por coseno de teta prima más d seno de teta por seno de teta prima. Ujú. Ahora, eh, hasta aquí, ¿no? Tenemos eso. Pero ahora yo sé, como les había dicho, que no olvidaran esto, que x es igual a d coseno de teta, que es la proyección, ¿no? Sobre el eje x, teniendo en cuenta la magnitud de donde d es igual a la distancia de m1 a m2, y teta, pues es el ángulo polar, ¿no? Que forma el segmento m1, m2 con respecto al eje x, ¿no? Entonces, x es igual a esto, y también yo sé que y, pues es igual a d seno de teta, ¿no? Son fórmulas que ya demostramos, ¿no? Ya las hicimos, que es la proyección del eje del segmento m1, m2 respecto al eje y, ¿no? Entonces, esto lo tenemos en cuenta. Ah, bueno, eso por un lado, y también tenemos que x', pues es igual a d' coseno de teta prima, y y', pues es igual a d' seno de teta prima, ¿no? Donde d', pues es igual a la distancia de A a B, ¿m? Y así, ¿no? Y teta prima es bueno, esas son las proyecciones, ¿no? Sobre AB, ¿no? Estas son las proyecciones sobre AB y estas son las proyecciones sobre el eje X. Bien. Ahora sí, déjenme ir haciendo esto en una hoja nueva. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, tenemos que la proyección sobre AB de M1, M2, pues es igual a D, en este caso por X entre D, por X' de prima, y ahorita vemos por qué, ¿no? Entre Y sobre D, por Y prima mayúscula entre D prima, porque aquí, justo de estas fórmulas que tengo, es más, bueno, las voy a volver a poner acá. Aquí las voy a volver a poner. Tengo que X es igual a D coseno de teta. Entonces aquí lo que hago es despejar coseno de teta, ¿no? Y esto es equivalente a tener X entre D igual a coseno de teta. Y Y también es D sobre seno de teta, pues es equivalente a tener Y entre D igual a seno de teta, ¿no? Entonces, lo que hice pues nada más fue despejar y sustituir, despejar de aquí y sustituir entonces el valor del coseno de teta, ¿no? Que aquí tengo. Y el seno de teta, que aquí tengo. Y luego voy a hacer lo mismo con coseno de teta prima y seno de teta prima, que aquí los tengo también. Nada más es despejarlos de estas fórmulas, ¿no? Y pues al despejarlos queda así esto, ¿no? Pero eso es igual a su vez, bueno, pues aquí D con D se me va a ir, ¿no? Y aquí también con esta D de acá. Entonces aquí me va a quedar X mayúscula por X' entre D' más Y por Y' entre D', ¿no? Así me va a quedar. Pero bueno, como les digo, bueno, ya hice yo todos los cálculos, ¿no? Y ya no voy a, digamos, hacer tanto cálculo. Simplemente aquí les voy a poner lo que es x2 menos x1, que sería 4 menos 1. Son las coordenadas x1, x2 de los puntos m1, m2, ¿no?
y esto es 3. El y, pues es y2 menos y1, son las coordenadas y1, y2 de los puntos M1, M2, y esto es 5 menos 1, que es perdón, es 6 menos 1, ¿no? 6 menos 1. 6 menos 1, que es 5, y las coordenadas de ahora esto, ¿no? X', que es x2' menos x1', pues son las coordenadas de AB, ¿no? Las x1, x2 de AB, x1', x2' de AB, que en este caso es 5 menos 1, que es 4, y de y', que también son las y2, y1, y2 de AB, de los puntos A y B, que en ese caso es bueno, y2' menos y1', es 3 menos 0, que es 3, ¿no? Esos números ahí ya los tenemos ahora. Como dijimos, la distancia bueno, D es igual a la distancia bueno, pero aquí ni la ocupamos, ¿no? Más bien, la que necesitamos es D'. D' es la distancia de A a B. Esa es, pues es raíz de, aquí me va a quedar 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Bueno, haciendo todas las cuentas, ¿no? Que eso sería raíz de 25, que eso sería 5. Entonces ya nada más sustituir todos estos valores que obtuve en este relajo, ¿no? De acá. Entonces eso lo pongo aquí, y aquí voy a tener 3 por 4 entre, bueno, todo queda entre D', ¿no? Aunque aquí lo puse separado, pero todo queda entre D', que es 5, y de este lado me queda 5 por 3, ¿no? Que es Y por Y'. 5 por 3, y eso es igual a 12 más 15 entre 5, que es igual a 27 quintos, ¿no? Y entonces pues ya tengo que la proyección sobre el segmento AB del segmento M1, M2, pues es igual a 27 quintos, ¿no? O sea que 27 quintos, ay, ¿dónde está el dibujo? Déjenme ver, aquí. 27 quintos debería de ser, déjenme ponerle ahí. 27 quintos debería de ser esta sección, este pedazo. Eso debería medir eh, de acuerdo a las unidades, a la unidad que estemos utilizando, ¿no? O sea, si estoy utilizando centímetros, pues centímetros, ¿no? Eso es lo que debería de ser. Bueno, eso sería, ¿no? Entonces aquí le vamos a dejar este ejercicio. Eh, Todavía tenemos algo de tiempo, así que voy a comentarles un poco lo siguiente que vamos a ver. Yo creo que sí me da tiempo de hacerles la introducción de lo que sigue. Eh, es lo que les estaba diciendo hace rato que comenzamos, ¿no? División. Bueno, no sé si quedó alguna duda de este ejercicio que acabamos de hacer antes de que de que siga con esto. Todo bien, profe. Ok, bueno. También la ventaja de que sea en línea y que esté grabado, de que lo estemos grabando, pues es que uno lo puede ver varias veces, ¿no? Y detener, ¿no? Y ya si surgen dudas, pues me dicen, ¿no? Y de acuerdo, bueno, ahorita todavía tengo algo de tiempo, ¿no? Entonces sí les respondería con más calma. Quién sabe después, ¿no? Cuando se empiece a saturar de más tareas y cosas así. Bueno, también yo tengo bastantes cosas que hacer, ¿no? Entonces, ahorita todavía estoy como que un poco en calma, pero sí, luego ya se va a empezar a hacer acá. Después un relajo, ¿no? Entonces, bueno, deje irles comentando lo siguiente, ¿no? Entonces, división de un segmento en una razón dada. Tal vez ya lo hayan visto, ¿no? O tal vez no. Bueno. El objetivo es, si ya lo vieron, pues recordar un poco. Y si no lo han visto, pues que lo comprendan, ¿no? Pero lo comprendan a fondo. Entonces, antes de concentrarnos en trabajar esta parte, recordaremos algunos resultados eh, que nos van a ser de utilidad, ¿no? Estos resultados son de la geometría plana elemental, o sea, de la geometría euclidiana.
Eh, por lo regular se usan, pero no se mencionan, ¿no? Quien los usa en los libros ni siquiera mencionan, nada más dicen, nada, por propiedades fundamentales de la proporcionalidad, esto, ¿no? Y así no funciona muy bien esto. Entonces se conocen pues, dos resultados importantes, ¿no? Que se van a utilizar. O también con el nombre, se conocen con el nombre de teoremas de Tales. Bueno, aquí lo voy a poner como teoremas de Tales. Obviamente no los voy a demostrar, solo se los voy a enseñar qué es lo que dicen. O también se conocen como teoremas fundamentales. Si llegáramos a hacer algo de esto, de estos teoremas, sería de forma analítica, ¿no? En el plano cartesiano. Con coordenadas tendríamos que hacerlo. Entonces, teoremas fundamentales de proporcionalidad. Entonces, estos son dos teoremas, de hecho, ¿no? Se conocen así, teoremas de Tales uno y 2, o se conocen como teorema fundamental de proporcionalidad uno y 2. Entonces, déjenme, como les digo, no es el objetivo demostrarlos, pero sí los voy a mencionar. Entonces, primer teorema, ¿no? Primer teorema de Tales. O primer teorema fundamental de proporcionalidad, ¿no? Y son muy importantes realmente estos teoremas. Entonces, dice así, ¿no? Dado un triángulo ABC em, con D y E. Eso sí, eso sí, lo que sí voy a hacer es qué quiere decir, no hacer la demostración, pero sí qué quiere decir este teorema, ¿no? Con D y E puntos, o sea, explicar qué quiere decir sobre AB y AC respectivamente. Se tiene que DE, el segmento DE, es paralelo al segmento BC, sí y solo sí. Bueno, aquí lo voy a poner aquí abajito, que la medida del segmento AB entre la medida del segmento AD, pues es igual a la medida del segmento AC entre la medida del segmento AE, ¿no? Ese es el primer problema. Perdón, teorema. Entonces déjenme aquí hacer un triángulo aunque chueco, nada más para explicar qué está diciendo. Entonces dice, tenemos un triángulo cualquiera, D está sobre AB y E sobre AC, ¿no? Y consideramos el segmento de E a E, ¿no? Entonces dice que si DE es paralelo a BC, o sea, si este segmento es paralelo a BC, se va a cumplir entonces esta proporcionalidad. Quiere decir la medida del segmento AB, lo que mide el segmento AB, entre lo que mide el segmento AD, va a ser igual a lo que mide el segmento AC entre lo que mide el segmento AE. Eso es lo que está diciendo. Entonces, esta notación a lo mejor puede ser confusa, porque aquí, por ejemplo, nos referimos a segmentos y aquí a medidas de segmentos, pero nos deja de ser confusa cuando uno tiene en cuenta el contexto en el que se está utilizando. Bueno, ahora eso sería, digamos, la ida, ¿no? del teorema, que si estos son paralelos, entonces se va a cumplir esta proporcionalidad entre las medidas de los segmentos. Ahora, el regreso, diríamos el regreso, quiere decir que si se cumple esta proporcionalidad, o sea que si yo mido este segmento y lo divido entre lo que mide este segmento y luego mido este segmento y lo divido en lo que mide este segmento, entonces se va a cumplir que DE va a ser paralelo a BC, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Simplemente es lo que dice. Como les digo, no es el objetivo, ¿no? Probarlo. Bueno, si alguien sugeriría que en una ayudantía lo probáramos, pues lo hacemos, ¿no? A ver si da. Es que sí es un poco extenso si quiere uno hacer la demostración a detalle, ¿no? Pero bueno, segundo teorema, ¿no? Nada más esos, este y este. Les voy a ver si me da tiempo todavía de enseñarles. Segundo teorema de Tales. Ah, sí.
Me dice un compañero que me pasa un enlace donde está rápida. Sí, sí, sí me gustaría. Segundo teorema, lo que voy poniendo es segundo teorema de Tales, o segundo teorema fundamental de proporcionalidad. Y este lo que dice es que, es más, este ya ni lo voy a escribir, ¿no? Dice, dadas tres rectas como sean, digamos. En este caso, bueno, no dice nada sobre las rectas, solamente digamos tres rectas. Ahí. Y otras dos rectas que son transversales a estas, ¿no? Así. Entonces, digamos que aquí cortan en el punto A, B, C, y aquí en el punto D, E y F, ¿no? Ok, dice el compañero que en 5 minutos queda. Ah, bueno, sí, sí. Sí estaría bien. Bueno, si no, no importa. De todas maneras, nada más los quiero mencionar, los teoremas. Nada más quiero mencionarlos y se comprenda lo que quieren decir, ¿no? Entonces, lo que dice este teorema, este segundo teorema, dice que si L1, L2 y L3 son paralelas, entonces se va a tener que AB entre BC, pues es igual a DE entre EF, ¿no? O sea que si son paralelas estas tres rectas, que esta sería L1, L2 y L3, y esta sería L4 y L5, digamos. Entonces lo que mide AB entre lo que mide BC, pues va a ser igual a lo que mide DE entre lo que mide DE. Digamos, esa es la ida. Y el regreso dice que si se cumple esta proporcionalidad en unas rectas que tengamos como estas, entonces las rectas L1, L2 y L3 van a ser paralelas. Entonces, si son paralelas, se cumple esta proporcionalidad. Y si se cumple esta proporcionalidad, entonces es porque eran paralelas, ¿no? Esos son los tres, perdón, los dos resultados que les quería comentar. Sí, sí, no hay problema. Sí me gustaría ver esos enlaces. Me dice el compañero que me los puede enviar por WhatsApp. Nomás como para verlo, ¿no? Para no, digamos, ay, perdón, me despegué el micrófono. No meternos, digamos, en la demostración formal de estos hechos, ¿no? Que además son de geometría plana, y pues aquí el objetivo es trabajar esto en pues en el plano cartesiano, ¿no? Entonces, estos van a ser de gran importancia. Eh, bueno, me da tiempo de ponerles una definición. No sé si me da tiempo, déjenme ver. No, creo que ya no. Em, bueno, para no hacer tan larga, ¿no?, la clase. Que si empieza bien, pues que termine bien, ¿no? A la hora que es. Entonces, ay, no sé qué se me atoró. Entonces, lo siguiente pues ya es ver cómo divide un punto a un segmento en una razón dada, ¿no? Entonces vamos a tener un segmento, eh, digamos A y B, ¿no? Con extremos A y B, y un punto cualquiera, ¿no? Un punto cualquiera que puede estar, eso sí les puedo comentar, ¿no? Puede estar aquí, el punto, o puede estar fuera, acá afuera. Podemos extender entonces esto, y a esto le vamos a llamar, ¿no? Interior. Creo que ya los había mencionado de AB. Le vamos a llamar exterior de AB, ¿no? Y también a este le vamos a llamar exterior de AB, ¿no? Entonces el punto puede estar también por acá o puede estar también por acá. Bueno, sobre el segmento, ¿no? Sobre el segmento, sobre el segmento. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? En todos esos casos. Entonces, bueno, hasta ahí quedaría, y entonces les recuerdo que la tarea, entonces sí, ya le voy a cambiar la fecha, ¿no? Ahí al Classroom para que entonces la entreguen hasta el viernes, ¿no? Y ya estarlas dejando un viernes y dar pues toda la semana, ¿no? Para que la entreguen. Solamente en el examen sí vamos a dejarlo el viernes y que se entregue el lunes, ¿no? Porque el examen pues sí es más riguroso, ¿no? Pero las tareas sí ser un poco más tolerantes, ¿no? Bueno, pues entonces ahí le dejamos y mañana seguiríamos. Pues que descansen. Hasta Nos mañana, vemos profe. Gracias, mañana. buenas noches. Gracias, igualmente, hasta mañana. Noches. Buenas noches, igualmente. Nos vemos mañana. Que descansen.